Muy buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de meditaciones basadas en el pasaje que se encuentra en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, del versículo 11 al 21. Serán 4 partes, el título es Nuevo o Mejorado. Habíamos hablado del nuevo nacimiento. Empezaremos a hablar ahora de cómo somos como nuevas criaturas. ¿Qué es ser nuevas criaturas? Entonces, iniciemos esto leyendo el pasaje. Por favor, síganlo con atención. 2 Corintios 5, versículos 11 al 21. Dice así: Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta ahí dejo la lectura. Voy a pedir que tengan el pasaje presente, porque vamos a estar hablando de él. Hoy vamos a centrarnos, para iniciar, en el versículo 17. Vamos a repetir más adelante. Solo puedes saber verdaderamente quién eres conociendo verdaderamente a Dios. Hoy día muchas personas intentan encontrarse a sí mismas, se habla de ello. Pero para encontrarte a ti mismo, primero tienes que encontrarlo a Él. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios es quien nos hizo. Y en segundo lugar, relacionado con esa idea, es la palabra de Dios la que revela la verdad sobre quiénes somos o quiénes estábamos destinados a ser, en qué nos convertimos y qué podemos ser. Las palabras que dan inicio al libro o a los libros de los institutos de Juan Calvino, esa obra masiva teológica del pastor y teólogo francés Juan Calvino, al inicio dice lo siguiente. Voy a dar lectura a lo que dice: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos, a saber, el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo. Mas, como estos 2 conocimientos están muy unidos y enlazados entre sí, no es cosa fácil distinguir cuál precede y origina al otro, pues en primer lugar, nadie se puede contemplar a sí mismo sin que al momento se siente impulsado a la consideración de Dios, el cual vive y se mueve. Pero no hay quien dude de los dones en los que toda nuestra dignidad consiste, que no sean de manera alguna nuestros. Aún más, el mismo ser que tenemos y lo que somos no consiste en otra cosa
sino en su subsistir y estar apoyados en Dios. Un par de párrafos más adelante dice, el conocimiento de nosotros mismos no solamente nos aguijonea para que busquemos a Dios, sino que nos lleva de la mano para que lo hallemos. Por otra parte, es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo considerado, desciende a considerarse a sí mismo. Esto está en Institutos, en el primer libro, justamente al inicio, cuando habla sobre el conocimiento de Dios. Aquí abajo les dejo la cita para que lo busquen, lo lean. Hay muchas cosas que vale la pena leer. Ahora hablemos del pasaje que dice que las cosas son hechas nuevas. Escuche lo que dice 2 Corintios 5:17. Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que Pablo está diciendo aquí es, si tu fe está en Jesús, si has confiado en Cristo como tu única esperanza ante Dios para esta vida, la próxima, entonces eres nuevo. Eres nuevo. Hay una parte etiquetada de ti como vieja, pero esa se ha ido. Ha pasado porque ha llegado algo nuevo. Pero ¿qué significa exactamente ser nuevo? Soy más alto, más inteligente, más rápido, más rico, tengo una nueva licencia de conducir o tengo un nuevo nombre, tengo una nueva familia o un nuevo trabajo. ¿Qué es exactamente nuevo si estoy en Cristo por gracia a través de la fe? Esas son las preguntas que vamos a explorar esta mañana y vamos a usar el contexto de la declaración de Pablo que acabamos de escuchar para aprender un poco más. Pero antes de pasar al contexto inmediato, veamos un versículo del capítulo 4, un versículo que creo que sienta las bases para la declaración de Pablo aquí en este versículo del capítulo 5, versículo 17. En 2 Corintios 4:16 escribe, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Notemos lo que Pablo está diciendo aquí. Está conectando al Dios de Génesis 1, el Dios con el Dios del que habla en el Evangelio. Está conectando la obra de Dios creador con la obra de Dios salvador. Así como la creación llegó a existir con la poderosa palabra de Dios, una nueva creación ha llegado a través de la poderosa palabra de Dios que a través del Evangelio llega a nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Eres una nueva creación en el sentido de que eres parte de la nueva creación que Dios está introduciendo a través de Jesús para la transformación de todas las cosas. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Increíble. Entonces, ¿todas las cosas son nuevas? ¿Qué pasa? Es que hay una nueva perspectiva. Eso es lo que tenemos que notar. Pero nuevamente, ¿qué significa ser parte de esta nueva creación? Como una nueva creación nosotros mismos. Bueno, en primer lugar, vamos a ver el versículo 16, el versículo que antecede al versículo que hemos estado hablando. He dicho que esa nueva creación significa una nueva perspectiva. El versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Algo que vale la pena ver en este contexto es que Pablo no está hablando principalmente de ser una nueva creación para que pienses de manera diferente sobre ti mismo. No es eso. Eso es parte de ello y una aplicación legítima, claro, de lo que Pablo está diciendo. Pero el contexto aquí no es el autodescubrimiento. El contexto es ver a los que nos rodean
con nuevos ojos, con una nueva perspectiva. Pablo está hablando de cómo veremos a los demás de ahora en adelante. Esto es sumamente importante, hermanos. Ya no nos consideramos unos a otros desde la perspectiva carnal o mundana. Y para ser aún más específico, dado que Pablo está tratando de combatir mentiras, acusaciones, burlas sobre él, incluso sobre su apariencia física, sobre su ministerio, Pablo quiere recordarles que vean a los demás con nuevos ojos. ¿Qué significa conocemos? Esta frase, conocemos según la carne. Bueno, pensemos en las cosas que los críticos de Pablo en Corinto decían sobre él. Si nos regresamos, nos vamos al capítulo 10, en el versículo 10, 2 Corintios 10, versículo 10, dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil y la palabra menospreciable. Es decir, hablaban de Pablo como, pues tenía una presencia corporal débil, es decir, era feo, débil, no lo sé. Entonces, había maestros que lo calumniaban porque no estaba a la altura de lo que algunos consideraban el estándar para un líder impresionante en su época. Pero el hecho de que Pablo no fuera guapo, alto o físicamente impresionante, y que no fuera un orador de formación clásica, carismático o que agradara a las multitudes, nada de eso importaba en realidad. Importaba desde una perspectiva carnal o mundana, sí, pero no desde la perspectiva que da Dios. En el versículo 12, Pablo describe este contraste cuando habla de aquellos que miran la apariencia exterior, pero no lo que más importa, que es el corazón, ¿verdad? Entonces, ser una nueva creación es ver a los demás, e incluso a nosotros mismos, con un nuevo sentido de lo que realmente importa. Es ver a los demás, a ti mismo, de acuerdo con la verdad escrita en la Escritura. ¿Cuánta de nuestra lucha en esta vida se debe a que no vemos a nuestro amigo, a nuestro cónyuge, nuestro hijo, nuestro jefe o hermano, nuestro empleado, a la luz de la verdad? En lugar de mentiras mundanas sobre quiénes deberían ser o quiénes creemos que somos. Choca a veces con nuestra perspectiva mundana de las cosas. Cuando tu lucha en esta vida te lleva a juzgarte a ti mismo según la carne y no el amor, la aceptación de la gracia de Dios, de verte a ti mismo como Él te ve y no como crees que debe ser según tus padres, según los que te rodean, aquellos tus amigos, incluso los medios de comunicación te dicen cómo deberías de ser y a veces nosotros no la creemos. Notemos cómo Pablo les recuerda que en ese momento todos nosotros incluso llegamos a considerar a Jesús según la carne. En un momento dado Jesús no nos impresionó, en un momento dado Jesús era una opción, no una necesidad. En un tiempo, según la carne, Jesús no era tampoco el Señor. Yo era el Señor de mí mismo, pero maravillosamente, hermanos, todo esto ha cambiado. Y ahí es donde Pablo, si seguimos retrocediendo en los versículos, en los versículos 14, 15, vamos a descubrir que, bueno, hasta ahí vamos a dejarlo hoy. Lo que vamos a descubrir lo veremos el próximo martes. Mientras tanto, hermanos, que el Señor los bendiga y que sigan teniendo un excelente día.